Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Despertar de Buda. Lo primero que quiero deciros, lo primero que quiero pediros es disculpas por haber tardado tanto en subir vídeos a este canal. Y lo que quiero es hacer un vídeo sobre, ya que trata el canal de budismo e hinduismo, pues un vídeo sobre qué es el hinduismo y en qué creen los hindúes, ¿no? Así que espero que os guste y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. ¿Qué es el hinduismo y en qué creen los hindúes? El hinduismo es una de las religiones conocidas más antiguas. Sus escritos sagrados datan de 1400 a 1500 años antes de Cristo. Es también una de las más diversas y complejas, teniendo millones de dioses. Los hindúes tienen una amplia variedad de creencias centrales y existen en muchas sectas diferentes. Aunque es la tercera religión más grande del mundo, el hinduismo existe principalmente en la India, Nepal y en menor proporción en algunos de los países circundantes. Los principales textos usados en el hinduismo son los Vedas, considerados los más importantes, los Upanishad, el Mahabharata y el Ramayana. Estos escritos contienen himnos, encarnaciones, filosofías, rituales, poemas e historias en las que los hindúes basan sus creencias. Otros textos usados en el hinduismo incluyen las brahmánicas, los sutras y los aranyakas. A pesar de que el hinduismo es usualmente entendido como politeísta, porque supuestamente se reconocen tanto como 330 millones de dioses, también tiene un dios, que es supremo: Brahma. Brahma es una entidad que se cree que habita en cada porción de la realidad y la existencia, a través de todo el universo. Brahma es tanto impersonal como inconcebible, y con frecuencia se ha creído que existen tres formas separadas como Brahma, creador, Vishnu, preservador, y Shiva, destructor. Estas facetas de Brahma también son conocidas a través de muchas otras encarnaciones de cada una de ellas. Pero resulta realmente difícil señalar la teología hindú, puesto que casi cada uno de los sistemas teológicos es representado de alguna manera por una escuela hindú de alguna clase. El hinduismo puede ser, primero, monístico. Solo una cosa existe, la escuela de Sankara. Segundo, panteístico. Solo una cosa divina existe, por lo que Dios es idéntico al mundo, el brahmanismo. Tercero, panenteístico. El mundo es parte de Dios, la escuela Ramanuja. Cuarto, teístico. Solo un Dios distinto de la creación, el hinduismo Bhakti. Y aún puede ser discutido observando otras escuelas del hinduismo, que es ateísta, deísta o aún nihilista. Con tal diversidad contenida bajo el título de hinduismo, uno se pregunta: ¿qué es lo que los hace hindúes en primer lugar? Acerca del único punto real que puede usarse como referencia es si un sistema de creencias reconoce a los Vedas como sagrados o no. Si es así, entonces es hindú. Si no, entonces no es hindú. Pero el punto más significativo es intangible. Los Vedas son más que libros teológicos. Ellos contienen una rica y colorida teomitología, esto es, una mitología religiosa, la cual tiene deliberadamente entretejidos mitos, teología e historia para lograr una base de religión en forma de historia. Esta teomitología está tan profundamente enraizada en la historia y en la cultura india que al rechazar los Vedas es visto como una oposición a la India. Por lo tanto, un sistema de creencias que no adopte la cultura india hasta cierta medida es rechazado por el hinduismo. Pero si se acepta la cultura hindú y su historia teomítica, entonces puede ser adoptada como hindú, aun si su teología es teística, nihilística, ateística o de cualquier otra clase. Esta apertura a la contradicción puede ser un dolor de cabeza para los occidentales, quienes buscan la consistencia lógica y racional defensivamente en sus puntos de vista religiosos.
Pero para ser justos, los cristianos no son más lógicos cuando ellos aseguran creer en Jehová y sin embargo viven su vida como practicantes ateístas, negando a Cristo en sus vidas. Para el hindú, el conflicto es genuinamente una contradicción lógica. Para el cristiano, el conflicto es más bien simple hipocresía. El hinduismo también tiene diferentes opiniones sobre la humanidad, siendo Brahma todo. El hinduismo asegura que todo es divino. Atman, o el ser, es uno con Brahma. Toda la realidad fuera de Brahma es considerada una mera ilusión. La meta espiritual de un hindú es convertirse en uno con Brahma, aunque deje de existir en su forma ilusoria del ser individual. Esta libertad es referida como el moksha. Hasta que el moksha es alcanzado, el hindú cree que ella serán repetidamente reencarnados a fin de que puedan trabajar hacia la autorrealización de la verdad, siendo esta verdad que solo Brahma existe, nada más. La manera en que una persona es reencarnada es determinada por el karma, el cual es un principio de causa y efecto gobernado por el balance natural. Lo que uno hizo en el pasado afecta y corresponde con lo que sucede en el futuro, incluyendo el pasado y futuro de las diferentes vidas. No existe un hinduismo o una doctrina establecida para todos por igual, por lo que el hinduismo carece de un sistema unificado de creencias e ideas. Es más bien una mezcla de diversas tradiciones y creencias, aunque podemos resumir los temas principales en los siguientes. Dharma se refiere a la moralidad y los deberes y hay multitud de ellos. Samsara, la reencarnación. Karma, entendido como la acción correcta, la acción o inacción y sus consecuencias. Moksha o la liberación. El hinduismo tradicional tiene dos dharmas principales que uno puede seguir: Grihastha Dharma o la vía doméstica y Sannyasa Dharma o a la vía ascética o monástica. La vía doméstica tiene 4 metas: kama o placer de los sentidos, artha o riqueza y prosperidad, dharma o las leyes de la vida y moksha o la liberación. La vía ascética tiene el moksha como la meta suprema, esto es la liberación del alma de la rueda o ciclo de reencarnaciones. También se cree en la verdad, la honestidad, la no violencia, el celibato, la limpieza o higiene, la satisfacción a través del equilibrio, los rezos, la austeridad, la penitencia. Se suele decir que los hindúes practican la idolatría, ya que rinden culto a múltiples imágenes o representaciones de dioses en múltiples formas. Entienden que la vida del ser humano está dividida en 4 etapas y hay ritos y rituales bien definidos para cada etapa desde el nacimiento hasta la muerte, que se llaman samskara. El hinduismo es una forma ulterior más moderna de la religión brahmánica, religión primitiva de la India, fuente de tradiciones religiosas que alcanzó su apogeo en el periodo védico entre el 1500 y 500 a.C., cuyos seguidores solo creían en Brahma. El hinduismo surgió en la India hacia el 1750 a.C. Carece de un único fundador, como así también de profetas o de una estructura institucional. Se estima que los pueblos arios que invadieron la India trajeron en su cultura a los primeros dioses. La mayoría de los hinduistas creen en muchos dioses, por lo que se trata esencialmente de un credo politeísta. Algunos de estos son Brahman, Vishnu, Shiva, Sarasvati, Indra, Lakshmi, Kali y Krishna. Sin embargo, una única realidad subyacente nuclea el credo. Al morir el alma, reencarna y vuelve a nacer en otro cuerpo, samsara. De esta forma, las personas que llevan una vida correcta vuelven a nacer en una vida superior, mientras que los que no, lo harán en una inferior. Esta es, pues, la ley del karma. Así, el fin último es liberarse del ciclo de reencarnaciones para alcanzar la liberación, moksha. Religión de la India que contempla que por detrás del universo actual en el que vivimos y que tiene sus propios ciclos sucesivos, hay otra existencia que es eterna y sin cambios, y penetrar hasta ella constituye el mayor de todos los logros. Se forma como la conocemos en la actualidad a partir del siglo III a.C., combinando doctrinas brahmánicas con creencias dravídicas y budistas.
El hinduismo es la religión original de la India. El hinduismo tiene muchas variantes. Por ejemplo, la religión de una parte de la India es distinta a la de la otra parte. Es una religión basada en mitos, protagonizados por muchos dioses. A pesar de tener muchos dioses, en la variante conocida como brahmanismo, se pueden considerar como partes del dios supremo Brahma, por lo que el hinduismo es una religión monoteísta. Para otros tienen mucha importancia Krishna. Los hindúes suelen tener dioses favoritos entre las divinidades que forman parte de Brahma. Más de 1.000 millones de personas practican la religión hindú. La doctrina del hinduismo está recogida en 4 libros, los Vedas. Entre los dioses Deva destacan 3 dioses: Brahma, creador del mundo; Vishnu, conservador; y Shiva, destructor. En el hinduismo, las divinidades tienen parte masculina y femenina. La parte femenina, especialmente bajo su forma demoníaca, es conocida como Devi. Los dioses viven en el cielo más elevado, el Brahma Loka, que se encuentra en la cima de una montaña inaccesible para los humanos, el Monte Meru. Los hindúes creen en la reencarnación o transmigración de las almas. Según esta creencia, cuando una persona muere, su alma vuelve a nacer en otro cuerpo. Este no tiene por qué ser humano. Si tiene un karma, actos y efectos de las vidas presente y pasadas, negativo, podrá volver en el cuerpo de un animal. También es común que la nueva vida sirva para reparar los errores de las anteriores. El objetivo de los hindúes es reunirse con Brahma. Para ello, deberán poner fin al ciclo kármico, recorriendo diferentes caminos hasta alcanzar la perfección. La reencarnación no se produce únicamente en los mortales. Los dioses también se ven sujetos a ella, y de algunos de ellos, como Vishnu, se conocen un enorme número. Hay muchos elementos sagrados para el hinduismo. El río Ganges, en la India, es sagrado y especialmente en su paso por Benares es un lugar de peregrinación y se utiliza para baños de purificación. Las cenizas de los muertos también son arrojados a este río. También hay animales sagrados, como la vaca, la serpiente o el caballo. En general, los hindúes respetan a los animales y algunas sectas hindúes tienen prohibido matar cualquier animal. Por este motivo, muchos hindúes son vegetarianos. Como es una religión mítica, también hay leyendas sobre héroes recogidas en poemas antiguos. Un ejemplo es el Ramayana, que narra las aventuras de un príncipe guerrero, Rama, para salvar a su amada Sita. El hinduismo divide la sociedad en 4 castas, o estratos sociales: los brahmanes, sacerdotes; kshatriya, nobles y guerreros; vaishya, burgueses; y Shudra, artesanos. Cada uno de ellos tenía su origen en una parte del cuerpo de Brahma, siendo los brahmanes los más importantes, pues procedían de su cabeza. Sin embargo, también hay un grupo de gente que no procede de ninguna parte de su cuerpo. Son los parias, también llamados intocables, que no tienen casta y han sido discriminados durante miles de años. Dentro de cada casta hay muchas pequeñas divisiones. Las normas hindúes son muy estrictas respecto a las castas. Se pertenece a ellas por nacimiento y no es posible ascender. Además, solo es posible el matrimonio entre miembros de una misma casta. Aunque el sistema de castas está prohibido en la India desde 1947, en la práctica sigue practicándose en muchos lugares. Gracias.